Hola, vamos a ver cómo descargar e instalar SQL Server Express 2017 para utilizar con Kingdom. Para eso vamos a ir a la página de descargas de Microsoft, que está indicada, presionar descargar y vamos a descargar el instalador de SQL Server Express 2017. Para hacer una instalación de SQL Server Full es exactamente idéntico, pero con la versión con licencias, y vamos a usar un nombre de instancia propio y no el default que se verá más adelante. Además de descargar eso, vamos a descargar el SQL Server Management Studio. Lo dejamos descargando, mientras tanto procedemos con la instalación del SQL Server Express. Vamos a abrir el motor del instalador con botón derecho Ejecutar como administrador. Este aplicativo no es el SQL Server, sino que nos permite descargar e instalar el SQL Server. Elegimos descargar medios en vez de instalarlo directamente desde aquí, para poder tener el instalador para futuras instalaciones en otros equipos o en el mismo si hubiese alguna necesidad de volver a correrlo. Una vez descargado, ejecutamos el instalador del motor con botón derecho Ejecutar como administrador. Nos pide una carpeta para la descompresión, hacemos OK en la misma carpeta en la que estamos y abre automáticamente el instalador. Elegimos la opción Nueva instancia de SQL Server, que es la primera, y entonces va a correr el instalador. Aceptamos los términos de licencia, dejamos que chequee que todo esté en condiciones para la instalación. Si todo está bien, avanzamos. Va a controlar también algunas otras cosas más y nos avisa que el firewall puede tener problemas. Si es para una instalación local no es problema, si es para una instalación remota hay que abrir puertos. Vamos a desactivar las opciones adicionales dejando solo el motor y avanzar. Hay que cambiar el nombre de la instancia default por SMT Kingdom, tal como se ve ahí escrito, y avanzar. Nos muestra la ruta donde se va a instalar y donde va a quedar la base de datos master para esta instalación. Hay que activar el servicio del SQL Server Browser que quede en forma automática, para que cada vez que iniciemos el equipo inicie automáticamente el servicio. Luego avanzamos y debemos cambiar del modo de autenticación solo Windows a un modo de autenticación mixto donde podemos autenticarnos también por SQL Server. La password es la palabra Seismic Micro, donde las S son el símbolo de dólar y la M de micro está en mayúscula. Así está debajo, lo pueden ver anotado. Avanzando, lo que ocurre ahora es la instalación propia del motor, así que vamos a avanzar esta parte de una forma un poco más veloz hasta que termine la instalación, y una vez terminada la instalación va a pedir reiniciar el equipo. No lo vamos a hacer en este momento, sino que en vez de hacer eso vamos a instalar el SQL Server Management Studio, que también nos va a pedir reiniciar, y por lo tanto lo hacemos una sola vez en el proceso. Es probable que en otras instalaciones no haga falta hacer reinicio, así que en este caso lo vamos a hacer por las dudas. Ejecutando la instalación del SQL Server Management Studio con botón derecho Ejecutar como administrador, hay que presionar instalar y no hay que elegir ninguna otra opción. Este aplicativo se va a instalar solo. Vamos a adelantar la parte de su instalación. Bien, reinicio el equipo y continuamos con la configuración del motor de base de datos. Para eso hay que abrir los servicios como administrador y buscar SQL Server SMT Kingdom. Lo abrimos y cambiamos a la solapa Logon y podemos usarlo. Si es para usar en forma remota, la opción This Account y poner una cuenta de dominio que tenga control total sobre las carpetas de los proyectos en el equipo remoto donde estén guardadas.
En este caso vamos a usar la cuenta del sistema local para el motor de SQL. Vamos a abrir el Configuration Manager también como administrador y vamos a verificar que están encendidos los protocolos de todas las conexiones. Y para SMT Kingdom, que es esta instancia, vamos a encender los namepipes y el TCP/IP. Si están apagados va a funcionar solo de forma local y si los encendemos además de forma remota. Ahora hay que reiniciar el servicio de SQL Server del motor para que acepte tanto los cambios del usuario como los cambios de los protocolos de conexión, y podemos abrir por primera vez el SQL Management Studio para acceder a este motor. Esto podría estar instalado en otro equipo, no es necesario que esté instalado en el mismo equipo que el motor. Elegimos el motor, elegimos el modo de autenticación por SQL Server e ingresamos como SA System Administrator y la clave Seismic Micro que elegimos al principio. Lo único que tenemos que hacer es ir a seguridad, expandirlo, en login hacer botón derecho y poner nuevo login, escribir el nombre SMT Kingdom, que va a ser un nuevo usuario, cambiar autenticación SQL y utilizar la misma clave, Seismic Micro, de la misma manera que lo escribimos antes. Desactivar Enforce Password Expiration y cambiar a los roles del servicio y poner sysadmin, administrador del sistema también. Nos vamos a desconectar y a volver a conectar, y esta vez lo vamos a hacer con el usuario SMT Kingdom para validar que estuvo bien creado, con la clave Seismic Micro que hablamos antes. Al conectar ya estamos conectados, así que eso significa que el usuario que creamos es correcto. Con esto concluye la instalación y configuración del SQL Server Studio Express.